A todos mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, los que estáis aquí presentes en esta Basílica del Pilar, en esta casa, hoy casa de todos, en torno a la Madre, en esta fiesta, en esa advocación hermosa y querida del Pilar. Y es así también como en este día todos miramos como sus hijos e hijas a esta Madre en el Pilar. Y la miramos de una manera especial también como aquel apóstol Santiago que en un momento de desaliento y desánimo, cuando la siembra del Evangelio parecía infecunda en aquellas tierras de la vieja Hispania, la Madre, aquella que oró con los discípulos en el cenáculo, de nuevo alienta a aquel discípulo, a Santiago el Cebedeo, a Santiago el Mayor, cuyos restos y cuya memoria conservamos en la Catedral de Santiago de Compostela. Por lo tanto, hoy también aquí, en esa presencia y en ese vínculo que une a la Madre Virgen del Pilar a Zaragoza con Santiago, Santiago de Compostela. Y digo que miramos a esa Madre en ese Pilar que se nos muestra pequeño pero sólido y firme. Esa Madre que desde el Pilar ofrece esa firmeza en la fe, esa esperanza como horizonte, además en este año jubilar romano 2025 que está celebrando la Iglesia Universal. También desde aquí a esta Madre como pilar de la fe la invocamos también pilar en la esperanza. Esa Madre que aúna el corazón de tantos hijos e hijas de ambas orillas, porque hoy también es un día en que nos reconocemos hermanados con aquellos pueblos que también compartiendo una lengua, una cultura, una fe, nos sentimos hijos e hijas en una humanidad que necesita más que nunca sentir esa solidaridad, esa cercanía, esa humanidad que precisa, con la mirada misma de Santa María la Virgen, descubrir esa huella de Dios en el corazón de nuestros hermanos. Que desde aquí y en este día de fiesta y en el corazón de la Madre, en ese pilar que se nos muestra como esa roca firme en la que asentamos nuestra vida, pero asentémosla con aquel que viviendo con raíces tiene un corazón abierto y acogedor y descubre y agradece una vez más, a través de la Madre Virgen del Pilar, la presencia de Dios en el corazón de su pueblo. Porque es así como aquella arca de la alianza que con cánticos acogen en aquella tienda que el rey David había preparado para recibirla. Aquella arca era memoria precisamente para que el pueblo de un Dios que había caminado con ellos, que había atravesado un largo desierto y los había conducido hasta una tierra prometida, tierra de libertad, tierra de salvación, y lo celebraban y daban gracias por la presencia de Dios en medio del pueblo significada en aquella arca de la alianza. ¿Cómo no, verdad? La Iglesia iba a ver a María la Madre Virgen del Pilar como esa nueva arca de la alianza. ¿Y por qué? Porque en el corazón de esa mujer se acogió y se hizo carne la palabra por obra del Espíritu. Ella acogió con esa docilidad que no era sometimiento sino libertad de un sí pronunciado, acogiendo y mediante ella poniendo y de qué manera Dios morada en el corazón de la humanidad. Mirad, allí donde María está presente, Cristo se nos ofrece. Allí donde acogemos a María, Dios pone su morada. Y la pone en medio de nosotros una vez más. Y nos muestra y nos invita a que también acojamos a Dios en nuestras vidas. Dios no perturba ni inquieta, Dios no intranquiliza. Dios acompaña el corazón y la vida de cada uno de nosotros de manera personal, comunitaria, pueblo de Dios en camino, en medio de esta sociedad. Que tenemos que recuperar esa mirada de fe que no nos evade de la realidad, sino que nos inserta en ella con un corazón comprometido, encarnado. Recordad qué hizo sino María, después de haber pronunciado aquel sí, aquel hágase en mí según tu palabra, que se puso en camino al encuentro de su prima Isabel. Cuando Dios nos llama, como lo llamó a ella, nos pone también en camino hacia el encuentro del hermano, nos pone en camino hacia el encuentro de aquel que no debemos buscar la diferencia, sino esa riqueza, esa comunidad que nos une, y aún la diferencia es una riqueza que tenemos que acoger. No son tiempos, aunque pueda parecer lo contrario, para establecer muros, diferencia o separación. El creyente, el hijo e hija de Dios, aquel que vive en el corazón de esta Madre Virgen del Pilar, tiene que tener ese corazón abierto y acogedor.
Tenemos que saber integrar al diferente, al que viene de lejos y al cercano, porque todos nos reconocemos, como os decía, en esa humanidad, huella de Dios en medio de su pueblo. Pues María también nos invita a acoger en ese arca de la alianza como expresión precisamente donde todos tienen cabida en el corazón de Dios. ¿Cómo no han de tener cabida en el corazón precisamente de aquel que se dice discípulo, creyente y se reconoce como hijo de Dios? Y María nos enseña precisamente a ese habitar y convivir unos con otros. La segunda lectura del libro de los Hechos nos muestra a María la Madre en medio de aquellos discípulos. También allí Santiago estaba entre ellos, en aquel cenáculo donde aún estaban demasiado habitados por el miedo, por la incertidumbre, por el qué será. Seguramente que es una vivencia que también cada uno de nosotros en algunos momentos descubrimos esa incertidumbre, ese miedo, y de nuevo la Madre en medio, orando, siendo vínculo de comunión, de encuentro. María de corazón orante, en esa espera de un nuevo del Pentecostés que había de renovar el corazón de aquellos discípulos y ponerlos en misión y en camino. Y es así, con la Madre allí presente y con la infusión del Espíritu, los apóstoles, el apóstol Santiago, se pusieron en camino. Id y anunciad, eran aquellas palabras de Jesús el Señor. Y así llega el apóstol Santiago hasta estas tierras de Hispania, hasta el Finisterre. Y como recordábamos, ¿verdad?, cuando parecía que la siembra del Evangelio era infecunda, cuando parecían que los oídos se habían vuelto sordos a la palabra del Señor, aquel apóstol Santiago, desalentado, de nuevo se encontró con la Madre. Aquella Madre que había acogido a la palabra en su seno, aquella Madre que nos había dado al Verbo hecho carne, aquella Madre que cuando muchos huyeron permaneció fiel a los pies de la cruz y acompañó a sus discípulos. Una vez más acompañó, fortaleció a aquel apóstol Santiago, invitándolo a permanecer fe, a continuar y a permanecer firme en la fe, para que Jesús el Señor fuera alabado en aquellas tierras. Somos herederos, por tanto, de esa palabra de la Virgen del Pilar al apóstol, que nos invita a permanecer firmes, arraigados, que no quiere decir rígidos e inflexibles. No, por favor, la fe no es una ideología, no es algo que pueda proponerse frente a alguien, sino proponerse como presencia de Dios en el corazón del pueblo. Una palabra que salva, una palabra que dignifica, una palabra que alienta. Es la palabra misma de Dios, es Cristo, Evangelio, en medio de nosotros. Y por lo tanto, también María hoy ora con y por nosotros, cuando tenemos que seguir pronunciando y haciendo compromiso, como verdaderos artesanos de la vida, palabras y compromisos hechos realidad, como paz, justicia, dignidad. Miramos aquí hoy desde la Virgen del Pilar a Ucrania, a Gaza ciertamente, pero a tantas guerras olvidadas, lejanas y cercanas, guerras en el corazón de África o en la lejana Asia, pero no olvidemos las guerras entre nosotros, discordias y rencillas, a veces sembradas en el corazón de nuestra sociedad y de nuestras familias. Hoy la Virgen del Pilar nos convoca a ser verdaderos artesanos de la paz, constructores de una justicia que dignifica a todo hombre y mujer, porque la huella de Dios está puesta ahí y debemos mirarla, cuidar toda vida y cuidar todas las vidas. ¿Y cómo es posible entonces vivir así este compromiso y hacer de nuestra vida un testimonio coherente de Evangelio? Las palabras de Jesús en el Evangelio que hemos proclamado. Dichosos aquellos que creen, que confían, dichosos aquellos que hacen suya la palabra de Dios, dichosos aquellos que esperan en el Señor. Esa es la clave, porque María Madre, María la Virgen del Pilar, aún antes de ser madre, fue discípula de su propio Hijo. ¿Por qué? Porque supo aprender, acoger, supo hacer vida en su corazón y en su seno, pero en su corazón y en su vida, aquel que era la palabra. Y María también siguió y caminó en la fe. Y nos enseña entonces también a nosotros a vivir esa obediencia filial y fraternal, porque no es la obediencia que esclaviza, no es la obediencia que somete, es la de aquel que pone su vida en una libertad dispuesta a entregarse a Dios y a los hermanos.
a fin de cuentas ser la misma entrega, porque como nos podría recordar el Papa Benedicto, quienes son ciegos para el hermano, son ciegos para Dios. Y hace unos días el Papa León nos recordaba en su primer documento magisterial, Dilexit Te, Dios te amó, nos recuerda precisamente cómo en el corazón del hermano, especialmente del pobre, del olvidado, encontraremos y descubriremos el corazón mismo de Cristo y se verá la cualidad y la calidad de nuestro corazón creyente. Por eso también, como María, seamos discípulos de la palabra Cristo, seamos discípulos de aquel que se nos da como pan de vida, como estamos celebrando en esta Eucaristía, y pan para el camino. Y como María, puestos en camino, llevemos aliento y esperanza allí donde estamos y donde vivimos, con tus amigos y familia, con tus vecinos y compañeros de trabajo, allí donde nos hacemos presente como cristianos, hagámoslo desde esta fecundidad del corazón de una madre que acoge, que acompaña, que alienta, que ora y que agradece. Pidámoslo desde aquí una vez más, que en el corazón de los discípulos y de esta sociedad no anide nunca más ni el temor ni el miedo. Aunque a veces desalentados como aquel apóstol, recuperemos hoy la confianza en el Señor y sintámonos de nuevo enviados a esa misión, a ese ser discípulos y testigos de aquel Señor al que hoy celebramos y damos gracias una vez más por el regalo que nos ha hecho de esta Madre, que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Virgen del Pilar, Madre de todos nosotros, acompáñanos y que por ti una vez más seamos bendecidos y seamos bendición unos para otros, testigos esperanzados, gozosos, como lo fue y es la Madre en medio de nosotros, Madre del Pilar.